Pitágoras fue un filósofo y matemático griego. Su pensamiento es uno de los que más admiro, ya que son los antecedentes más antiguos de las matemáticas, pues bien es conocido como el primer matemático puro, haciendo públicos sus conocimientos de la geometría analítica y la filosofía racional moderna, ayudando de manera significativa el avance de las matemáticas helénica, la geometría aritmética y derivadas, particularmente las relaciones numéricas, siendo estas sus áreas, siendo estas mismas aplicadas a sus teorías. Es bien recordado por desarrollar el teorema de Pitágoras, que hoy en día son indispensables en las matemáticas. También ha hecho obras como la armonía de las esferas. En sí, es un filósofo que fundó las matemáticas, que desde el momento que se conocieron han sido indispensables para la vida cotidiana, tanto de esos tiempos como en la actualidad. De igual manera, fue muy influyente en la sociedad, así creando el pitagorismo, formulando principios que influyó en Platón, Aristóteles y en general al desarrollo de las matemáticas. Aristóteles, apodado Platón, nace en Atenas, quien pertenecía a una familia noble y tuvo una educación esmerada en todos los ámbitos del conocimiento. Sócrates desarrolló un papel muy importante en la educación de Platón, pues a sus 20 años se convirtió en su único maestro hasta la muerte. Tuvo la intención y oportunidad de entrar al mundo de la política. Sin embargo, Sócrates, el hombre más justo de aquel entonces, fue invitado a ser cómplice de acciones criminales, lo que indignó de igual manera a Platón y lo llevó a rechazar su lugar dentro de la política. La injusticia del orden y los errores en la democracia llevan a Platón a orientar su pensamiento en el sentido en encontrar un fundamento sólido para poder instaurar un orden justo. Posteriormente, llega a la isla de Aegina, en donde se da la guerra con Atenas, y Platón es hecho esclavo para luego ser rescatado por Aníceris, a quien había conocido en Cirene. En el 387 regresa a Atenas y funda una academia, primera escuela de filosofía organizada, origen de las actuales universidades. Ahí permanece durante 20 años dedicado al estudio y a la enseñanza. Es por esto que Platón es considerado por muchos el fundador de la filosofía como una disciplina institucionalizada o académica. Los estudios de la academia tendrían que ver con el conjunto de disciplinas necesarias para la formación de los filósofos gobernantes, tales como la geometría, la aritmética, la astronomía, la música y la dialéctica. Esta última fue una de las principales disciplinas que regía a la academia, pues la dialéctica era la forma suprema de la actividad pedagógica en discusión, discurso y argumentación. Actualmente podemos ver que en México uno de los principales problemas es la corrupción, pues las personas autoritarias y con un papel importante dentro de la política suelen aceptar la complicidad de actos con falta de ética y moral que pueden llegar a afectar a otras personas al aprovecharse de ellas por el simple hecho de obtener beneficios económicos en la mayoría de los casos. Platón, al fundar su academia, siguió los ideales de Sócrates, quien actuaba siempre con justicia e inculcó el desarrollo del sentido crítico en sus alumnos para que aprendieran a defender sus ideales y la virtud de hacer lo correcto. Sócrates es reconocido como el gran pensador que transformó la dirección de la filosofía en Europa y reconocido como uno de los más sabios en su área. Lo que caracteriza a este filósofo es que sus obras están escritas en forma de diálogo para facilitar la comprensión a sus lectores. Sus obras fueron transmitidas por sus discípulos, que de igual manera son filósofos reconocidos hoy en día, como Platón, que asimismo fue mentor de Aristóteles, uno de los filósofos más reconocidos e importantes de la historia de la humanidad. Personalmente creo que su base filosófica es una de las más fuertes y más empleada, ya que es la idea de la virtud como fundamento del conocimiento y la sabiduría. Esto para mí representa que la idea de la virtud ha sido una de las razones por las cuales cientos de filósofos modernos han hecho sus obras de esta manera, inspirados en el trabajo de Sócrates. Por eso mismo se conoce y representa como una teoría moral que se basa en el reconocimiento del bien y la justicia como base de una sociedad ideal. Asimismo, Sócrates es conocido como la figura principal de la transformación filosófica griega en un proyecto continuo y unificado para así poder mover a grandes masas con sus fundamentos, y en la actualidad es la principal fuente de todos los temas importantes de la filosofía occidental en general. ¿Sabías que a Sócrates se le considera el padre de la filosofía política y de la ética? Heráclito es también considerado el filósofo más grande de la antigüedad gracias a sus métodos y maneras de abordar los fenómenos de la naturaleza. Este filósofo materialista de la Grecia antigua es uno de los fundadores de la dialéctica,
que enseñaba que el mundo forma una unidad por sí mismo y no ha sido creado por ningún dios ni por ningún hombre, sino que ha sido, es y será un fuego vivo que se enciende y se apaga con arreglo a las leyes. Según Heráclito, el fuego es el elemento primario de todas las cosas, es la fuerza primaria. Gracias a la metamorfosis del fuego, la materia se transforma en agua y en tierra, y de ahí lo único se convierte en múltiple, y en todo. Actualmente podemos decir que el mundo se encuentra en constante transformación. Un ejemplo claro es la pandemia que el mundo ha vivido durante un año, pues el COVID-19 ha llegado a desestabilizar de manera significativa muchos aspectos en la sociedad, por lo que muchas personas ven la pandemia como una crisis. Y aunque esto le ha traído complicaciones a todos, muchos le tienen pánico al riesgo de intentar o de moverse cuando tienen la oportunidad, pues bien decía Heráclito que el reposo y la inmovilidad eran propiedades de muerte, por lo que todas aquellas personas que tienen dentro de sus creencias sus capacidades de luchar por el bienestar han logrado muchas cosas buenas, incluso han podido trabajar en una resiliencia de valor y fuera de una zona de confort. Aristóteles. Aristóteles es considerado, junto a Platón, el padre de la filosofía occidental, pues bien sus ideas en sus momentos fueron muy modernas e idealistas, que han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual del occidente por más de 2 milenios y hasta la fecha. El alumno más reconocido de Platón buscaba la esencia última del ser humano, tenía un gran interés por la biología y su pensamiento tuvo una herencia médica importante que fue retomada en los inicios de la ciencia moderna. Pues bien, como dije antes, Aristóteles fue una persona muy influyente en la parte occidente. También le interesaba el estudio de la lógica, la metafísica, la ética, la filosofía política, la psicología y la estética, y se le atribuye el establecimiento de las grandes divisiones de la filosofía. Es una de las figuras más representativas de la academia, la escuela filosófica fundada por Platón, y posteriormente fundó su propia escuela, el Liceo.